Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos en la antesala del fin de semana, señores. Aquí estamos con la información de nuevo. La información con el tema Haití. Hace rato que aquí no se está hablando de temas que estaban en la agenda y uno dice hasta qué punto la preeminencia que se da desde este lado, sin dejar de restarle, claro está, la importancia que tiene, no se están tocando. Aquí nosotros no hemos vuelto a hablar jamás del aumento de la tarifa eléctrica que ya empezó a rodar y que cuando nos llegue la próxima factura veremos como mucha gente pegará el grito al cielo por muchas razones de las que les hemos explicado, del criterio en el que se van a aumentar esas tarifas. Pero tampoco hemos estado hablando para nada de que a pesar de haber el presidente anunciado que no iba a reforma fiscal, el impacto que de todas maneras en algunos aspectos aquí se tiene sin que se implementara esa reforma fiscal. En unos casos por razones exógenas, otros por algunos manejos, pero son temas que tenemos ahí, que están vigentes, que son preocupantes y que los hemos postergado porque no, como en otras ocasiones con el tema haitiano nos hemos concentrado, claro, vuelvo y repito, sin restarle posibilidades. Vamos a hablar un poco de todo esto, no sin antes agradecer, como siempre hacemos, a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Cooperativa Mamoncito, no de manera gratuita. Bueno, pues es la cooperativa de los dominicanos y gracias a Sardinas Dimar, como a todos ustedes que nos acompañan y hacen posible esta complicidad de comunicación que hacemos cada día. El tema haitiano, bueno, Estados Unidos, la comunidad internacional, como decimos en buen dominicano, suelto en banda, señores, y suelto a su suerte el tema de Haití. Así es, el subsecretario de Estado norteamericano, después de las declaraciones que vimos en el día de ayer, le corresponde a los haitianos, dice, resolver sus problemas de seguridad. Y cuando tú llegas a ese punto, tú dices de qué manera han resuelto los haitianos o de qué forma podrán ellos resolver su tema de seguridad. No hay una razón humanamente posible de que puedan hacerlo. Y eso invita a hacer algunos análisis en la perspectiva de que, dicho esto, y dejando claro que no solo Estados Unidos, que se ha erigido como el estabilizador social y económico de lo que pasa aquí en los países de la región, ¿qué queda entonces a los demás compromisarios y a los demás miembros de esa comunidad internacional que tienen responsabilidad con Haití? Que toca entonces en el caso de República Dominicana. No nos queda de otra, señores. Y no es ni siquiera por Haití, es por nosotros, y eso sería bueno que lo entendieran. Muchos radicaloides a ultranza o fundamentalistas que desde la posición del avestruz no quieren ver la realidad y entonces prefieren darle un tratamiento superficial y banal al tema haitiano. A eso escriben muchos, precisamente apostando a esa poca capacidad de ordenar lógicamente muchas ideas y ver un poco en perspectiva el tema. Si esa comunidad internacional, como lo han hecho irresponsablemente, se han lavado las manos respecto al caso de Haití, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos que asumir igual responsabilidades y vuelvo y repito, no por Haití, sino por nosotros. Y eso no significa que nosotros estemos ni en condiciones, ni vayamos a recibir, ¿verdad?, en masa o a cargar con esas 11 millones de almas de los haitianos, no. Pero tenemos ahí es que donde debemos ser perspicaces, donde debemos actuar con habilidad para ver de qué manera nosotros apostamos y aportamos para una solución en Haití, allá que va desde lo político, económico, social. ¿Qué podemos hacer? No nos queda de otra. Tenemos que procurar, en tanto seguimos haciendo ese llamado a una comunidad internacional que ya muy claramente ha dicho que no es su problema, porque claro está. Ahora mismo vimos lo que fue el discurso y las propuestas de la OEA, donde muchos temas de los países de la región están incluidos. Sin embargo, Haití no es una preocupación. Para ellos, Haití, para el sinvergüenza de Almagro, que hace mucho tiempo que dejó de tener ningún tipo de credibilidad, el caos en el que se encuentra Haití parece que para la OEA no es una preocupación. Están muy concentrados en el tema de Nicaragua, en otros temas que ciertamente es como para preocuparse, no es mentira. Pero señor, si nosotros hacemos entonces un paralelismo entre lo que ocurre en Haití y lo que ocurre en otros países, tenemos que llegar a la conclusión que siempre hemos llegado, en el sentido de que es un tema
de intereses, de beneficios. Por eso nosotros hemos visto que situaciones como las que se produjeron, por ejemplo, en Bolivia, o las que desde hace muchos años se producen en Venezuela, han tenido una preeminencia increíble para esos organismos y para Estados Unidos, que no son más que entelequias estadounidenses. Yo me estoy refiriendo a la OEA y de alguna manera también a la ONU. Claro, Haití no tiene el litio que tiene Bolivia, tampoco tiene el petróleo que tiene Venezuela, porque vamos a estar claros, ¿no?, en todo esto. Tampoco lo tenía Honduras, donde el caos fue terrible con un tigre que fue presidente, que se utilizaron todos los argumentos y todas las argucias, más bien, y no se erigieron ellos como gendarmes de la región. Entonces, frente a esa situación, yo creo que hay un temor fundado. Y es un temor muy bien fundado en el sentido de que algunos que cuestionaban la existencia de República Dominicana para que la comunidad internacional, bueno, pues acudiera en ayuda a Haití, no quiero ni siquiera mencionar el nombre de intervención para que tampoco se malinterprete, porque aquí respecto a este tema todo se malinterpreta. Bueno, se llegó a decir incluso que se trataba de una exageración. No era una exageración. Ahora, ¿qué es lo que se esconde detrás de todo eso? ¿Cuál es la lógica de Estados Unidos, sobre todo, que es quien tiene la mayor responsabilidad para asumir esa actitud de indiferencia respecto al caso y al tema haitiano? Uno pudiera empezar entonces con una serie de especulaciones respecto a esto. Hemos ya hablado de algunos, de lo que podría no representar, por lo menos en términos visibles, intereses para Estados Unidos. Pero bueno, cuando dejan esto solo a cargo de la República Dominicana, yo creo que hay elementos que nosotros pudiéramos poner sobre la mesa, claro, desde el campo especulativo, para empezar con la discusión, ¿no? O por lo menos buscando una razón que tenga algún nivel de lógica y peso desde la lógica de ellos, que son simplemente los intereses. Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana, claro, siempre de manera informal, porque aquí también, de buena manera y de muy buena gana, un sector, yo no sé si muy pequeño, pero ha traficado bastante con la crisis haitiana. Y por supuesto, desde lo oficial y desde el liderazgo político, yo no me estoy refiriendo solamente a esta administración, yo estoy refiriéndome a lo que históricamente ha sido. Bueno, pues no ha habido una predilección por regularizar no solamente el tema de la migración, sino también el tema del comercio con Haití, que es nuestro segundo socio comercial. Sin embargo, lo es de manera informal. ¿Qué podrían ellos estar pensando? Bueno, como nosotros somos los que tenemos ese negocio en un mercado que para ellos pudiera ser ínfimo, entonces, según ellos, podrían partir de la lógica que nos beneficiamos de ese mercado, y como nos beneficiamos de ese mercado, entonces nosotros tendríamos que cargar con el caos, no solo económico, social, institucional, político, que está viviendo en estos momentos Haití. Ya para Estados Unidos dejó sus dudas bastante despejadas, ya ha declarado sin ningún tapujo que ni ellos ni la comunidad internacional van a hacer absolutamente nada respecto al tema. Los países desarrollados van a salir en auxilio de Haití para enfrentar los problemas. No, claro que no lo van a hacer. Entonces Haití en la actualidad no tiene la capacidad, absolutamente no tiene la capacidad para ellos enfrentar la violencia, no tienen la capacidad para ellos enfrentar la inseguridad, porque el gobierno ha sido superado por las bandas criminales que de alguna manera ha sido también una expresión de esa oligarquía haitiana. Y ahí está, planteado el problema, señores, temor, mucho temor, bien fundado, de este lado, de aquel lado. Tenemos que hilar fino y ver cómo es que vamos a resolver entonces la situación. Y otro tema del día que vemos rápidamente es un tema medioambiental. Y hoy eso fue la información principal, por ejemplo, del periódico Diario Libre, donde hablaba de cómo islas como las nuestras no pueden esperar más por un tema, señores, de medio ambiente. El gobierno dominicano expuso ante la cumbre mundial, la COP26 que se acaba de celebrar, llamó a que se entienda el tema del cambio climático urgente, y el tiempo de actuar parece que ha llegado, pero aquí todo lo que se está haciendo es en contrario. Y si no, veamos nosotros todas las denuncias que tenemos de manera puntual sobre temas medioambientales, que van desde el intento, señores, de
de retomar por un lado Loma Miranda, de cómo están acabando con nuestros ríos, de lo que se está haciendo y de lo que intenta hacer Barrigol, de las denuncias que se han hecho, por ejemplo, en comunidades como la de Baitoa, en fin. Un tema que solamente se queda en la teoría y en las cumbres y en los escenarios internacionales, y que ciertamente en el caso de República Dominicana, una isla como la nuestra, sin agua, sería entonces la hecatombe. Pero ese tema lo vamos a tratar más en profundidad un poquito más adelante. Ahora solo agradecer a todos ustedes que si les ha gustado esta transmisión, por favor denle like y compartan, por supuesto, opinen, y los que no lo han hecho, suscríbanse también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.